Bienvenido de nuevo Esto es menos de 2,1 de enero de 2017 Mentoría TIC. Vamos a enseñar usando rendimientos de 10 años en un análisis de marco de tiempo más alto. De acuerdo, notas de 10 años en un análisis de marco de tiempo más. Puede ver aquí en el lado derecho que tenemos una tendencia estacional para la nota del Tesoro a 10 años. Y quiero que eche un vistazo a la tabla de tendencia estacional por un minuto y trate de ver dónde ocurren las oscilaciones de precios más significativas. Y no se preocupe, podemos acercarnos en un momento, pero puede ver que principalmente hay un máximo de enero a febrero que se cotiza a la baja en un mínimo de junio y luego un mínimo de junio que se cotiza a los máximos de diciembre. Entonces, hay dos ciclos primarios o dominantes en la temporada para las notas del Tesoro y es bajista durante la primera mitad del año y luego alcista durante la segunda parte del año. Esta enseñanza nos dará un ejemplo de dónde ocurre eso y también veremos cuándo la tendencia estacional no tiene influencia en el mercado y también veremos cuándo el mercado realmente se comporta de manera adversa o contraria a la estacionalidad. Tendencia. Bien, antes de entrar en materia, algunas notas rápidas para usted. Cuando registremos los precios del Tesoro a 10 años o el contrato de futuros, usaremos barchart.com. Cuando registremos los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años, usaremos investing.com. Ambos sitios web son gratuitos y... Algunas notas rápidas para usted. Los precios del Tesoro se invierten a su rendimiento a medida que caen los precios del Tesoro. Eso significa el contrato de futuro para las notas del Tesoro a 10 años. Cuando ese precio cae en el gráfico que muestra un aumento de los rendimientos del Tesoro. A medida que aumentan los precios del Tesoro, los rendimientos del Tesoro disminuyen. Como regla general, los fondos a largo plazo buscan rentabilidad. Eso significa que el dinero se colocará o asignará en áreas en las que buscará la mayoría o el mayor rendimiento de la inversión. De acuerdo, el índice del dólar lo tiene relativamente fácil o puede recuperarse cuando aumentan los rendimientos. Y esto se ve cuando los precios de los contratos de futuros caen en la nota de 10 años. Y el dólar tiene su momento más fácil u oportuno para caer cuando los rendimientos disminuyen. Esto se ve cuando el precio de los futuros del Tesoro sube. De acuerdo, aquí tenemos una tendencia estacional ampliada en la nota del Tesoro de 10 años y quiero llamar su atención sobre la primera parte de la tendencia estacional y dice que de enero a febrero hay un máximo, generalmente se forma y se negocia a la baja en alrededor de junio o mediados de año y alrededor de junio, julio, es realmente como la última semana de mayo. Realmente, si lo miras, es la última semana de mayo y llega a la primera semana de julio. Por lo general, hace un mínimo estacional allí y en una nota del Tesoro a 10 años, generalmente se recupera el resto del año. Ahora, si tenemos esta tendencia estacional en el precio del contrato de futuro subyacente, en otras palabras, en los precios del Tesoro, este no es el rendimiento estaría invertido. Bueno. Entonces, en otras palabras, si estamos observando el mínimo de junio y los precios del bono a 10 años están subiendo, eso significa que las tasas de interés en realidad están bajando. Así que va a ser un efecto adverso o un efecto invertido en el rendimiento. Si vemos que esto ocurre en la tesorería a 10 años, deberíamos estar viendo lo que ocurre en el índice del dólar, si pudiéramos mostrar una tendencia estacional, que resulta que tenemos en la siguiente diapositiva. Por cierto, si tenemos el índice del dólar como una tendencia estacional, debería estar ocurriendo al mismo tiempo que vemos el repunte de junio a julio. Debería estar ocurriendo eso con un movimiento alcista o bajista en el índice del dólar. Aquí está esa tendencia estacional para el dólar y se puede ver alrededor de enero, febrero, por lo general hay un repunte que se lleva a cabo, lo cual es contrario a lo que vimos en las notas del Tesoro a 10 años a la baja. Luego tenemos un alto significativo que se forma entre junio y julio, y luego el índice del dólar normalmente cotiza a la baja el resto del año.
Por lo general, está haciendo un mínimo alrededor de la última semana de octubre, la primera semana de noviembre, y crea un pequeño rebote en el periodo de tiempo de noviembre para el índice del dólar. Entonces, las dos tendencias principales en este mercado para el dólar que están alineadas con la escena de tenencia estacional en la tenencia es que hay un tono bajista en el mercado para el índice del dólar de mediados de junio a julio. Y luego también vemos un repunte en el índice del dólar a principios de año, hasta marzo. Ahora hay una tendencia estacional para que el dólar disminuya hasta mayo, pero eso tendría que ser en mercados bajistas y en mercados alcistas. Podría esperar que noviembre sea una compra puede ser una y enero B para el índice del dólar. Y las celdas vienen en marzo, junio, julio, y una en septiembre y luego generalmente crea un poco, alto en la última parte de noviembre. Volvamos a las notas del Tesoro a 10 años solo por un momento. Bueno, verá que hay un fuerte contraste entre los dos y eso significa que tenemos un escenario de alta probabilidad de que las notas del Tesoro a 10 años se recuperen en el precio del futuro. Eso significa que el rendimiento te estará haciendo hacer lo contrario. Bajarán, las tasas de interés bajarán. Si las tasas de interés están bajando, eso hará que los comerciantes o inversionistas que buscan rendimiento tiendan a evitar el índice del dólar porque si las tasas de interés están bajando, eso no va a incitar a querer comprar activos basados en dólares. Entonces, la razón por la que estamos viendo este efecto adverso aquí es porque existe una relación inversa directa entre los dos. Entonces, si tenemos esta combinación de estos dos mercados, nos brinda un contexto para trabajar si vamos a buscar cambios trimestrales en el mercado. Vale, aquí está el bono del Tesoro a 10 años. Este es el contrato de septiembre de 2015 y recuerde que vimos que la tenencia estacional formaba un mínimo en junio, julio y un contrato de bonos del Tesoro a 10 años para septiembre porque el usted en los símbolos se llama ZNU15, esquina superior izquierda, que U representa el mes de septiembre. Ese es el contrato de entrega de septiembre. Puede ver que los precios de los contratos o los precios de las notas del Tesoro comenzaron a subir en junio. Eso significa que los rendimientos disminuirán y eso será bajista para el índice del dólar. Verá, en junio-julio, hicimos un máximo a corto plazo negociado a la baja, violamos el mínimo en mayo, y luego mire lo que sucede entre mediados de junio y julio en agosto, el índice del dólar tiene un pequeño repunte al mismo tiempo. Tiempo que se remonta a ese contrato de septiembre de tenencia de notas del Tesoro al mismo tiempo que las notas del Tesoro se estaban recuperando con su tenencia estacional. Si miramos el índice del dólar, también fue ligeramente alcista. Entonces, cuando vemos este escenario, estamos viendo la probabilidad de que se muevan en conjunto. Eso significa que en realidad vamos a estar en una gran consolidación. Eso significa que lo más probable es que no sea un entorno de tendencia. Y eso significa que queremos buscar máximos anteriores y mínimos anteriores para ser violados. Y luego de regreso a la mitad del rango, pueden ver que ese fue el efecto aquí después de julio y agosto, la última parte de agosto, bajamos completamente, eliminamos los mínimos de mayo y junio, y el mercado esencialmente desde el índice del dólar se movió lateralmente. Contrato de septiembre de 2016 de notas del Tesoro a 10 años. Una vez más, podemos ver que la última semana de mayo entrando en junio, esa tendencia estacional para una carga de forma para las notas del Tesoro a 10 años, las notas del Tesoro a 10 años se recuperan todo hasta julio. Y eso debería darnos una postura bajista para el índice del dólar al mismo tiempo. Y como puede ver, tuvimos una disminución de los bajistas en el elástico de mayo hasta junio y dio un mínimo más bajo en la parte más ligera de junio. Pero mire lo que sucede nuevamente, tuvimos el índice del dólar repuntando una vez más, y nuevamente, volveremos a la diapositiva anterior para que pueda ver la nota del Tesoro a 10 años, vea cómo eso también es ligeramente más alto en julio. Y luego vimos eso y vimos que un máximo más alto empujó al índice del dólar en las últimas partes de julio.
Nuevamente, esto será una indicación de que los mercados estarán en una gran consolidación. Así que piensa en lo que tenemos, lo que ya hemos mostrado aquí. Si el mercado muestra la tendencia de estar en una gran consolidación, ¿por qué? Porque tanto el rendimiento como el dólar, los bonos del tesoro y el dólar se mueven en la misma dirección. Si eso ocurre, lo que estamos viendo es indecisión a largo plazo y eso significa que debido a que ambos se están moviendo en tándem, la probabilidad de un comercio direccional continuo hacia arriba o hacia abajo para cualquiera de ellos es muy poco probable. Por lo tanto, nos estaríamos enfocando en buscar tasas de detención o si el rango de datos mirar hacia atrás y ver los máximos y mínimos anteriores violados tanto en el tesoro como en el índice del dólar. Entonces, si estamos viendo esta condición, ¿qué crees que hace con las monedas extranjeras? Hace varias cosas. Número 1, lo coloca en una consolidación a largo plazo en divisas extranjeras porque el dólar está en consolidación y los bonos del tesoro están en consolidación. Si vemos momentos en los que el mercado de tesorería se está moviendo en su tendencia estacional y el dólar está respaldando esa misma tendencia estacional, entonces tenemos una gran probabilidad de una tendencia direccional a largo plazo y ahí es donde los grandes fondos colocan su dinero. Cuando ingresa al mercado con esos movimientos, tiene estos largos periodos de muchas semanas, varios meses en términos de movimientos de sesgo unidireccional, en otras palabras, tendencias a largo plazo. Bien, nuestro próximo ejemplo ahora estamos viendo el contrato de marzo de las notas del Tesoro a 10 años. Y estoy usando este contrato porque me permite mostrar los datos de la última parte de 2016 y hasta el día de negociación actual. Puede ver aquí la tendencia estacional del mercado de bonos del Tesoro de crear un máximo en noviembre. Y volvamos a esa tendencia estacional para que puedas verla. Bien, aquí está la tendencia estacional una vez más para la nota del Tesoro a 10 años hasta el extremo derecho. Puede ver la línea vertical verde que se mueve más a la derecha, la línea vertical verde más a la derecha que delimita el comienzo de la negociación del contrato de entrega de marzo. Puede ver que eso en realidad hace el máximo del contrato de marzo y comienza a cotizar a la baja desde ese punto de precio. Esa tendencia estacional de crear el máximo para el contrato de marzo será influyente para nosotros en la próxima diapositiva que acabamos de ver. Así que aquí estamos de nuevo. Esa misma tenencia notas del Tesoro se deslizan para el contrato de marzo de 17 de 2000. Ahora, obviamente tuvimos la elección presidencial en 2016, y lo que estamos viendo es tan alto que los resultados electorales mostrados para que Donald Trump hiciera a nuestro presidente electo en ese momento de la votación, la tendencia estacional para el contrato de marzo podría crear un alto. Se puede ver que entró en vigor en noviembre. Entonces, mientras observamos el final de esa tendencia alcista para la tenencia estacional en la nota del Tesoro a 10 años, observamos el comienzo de un máximo estacional y eso nos da que el movimiento va a la baja en las últimas partes de diciembre. Punto. Y eso es lo que ves aquí. Eso ocurrió en 2016 y vemos que esto ocurre. Bien, y ahora está en tendencia, no está en consolidación, está en tendencia a la baja para las notas del Tesoro a 10 años. Eso brindará la oportunidad para que el índice del dólar haga lo contrario, pero también lo hará de la manera que está en un modo de tendencia. Puede ver que en noviembre tuvimos lo mismo, de hecho, es en términos opuestos donde la elección mostró la liquidación de las notas del Tesoro a 10 años, esa liquidación muestra un aumento en las tasas de interés, lo que significa que ahora habrá interés en comprar dólar porque va a ir más alto ya que el Tesoro de 10 años debería caer. Las tasas de interés están aumentando, lo que significa que habrá compradores que buscarán rendimiento comprando el índice del dólar. Y puede ver que el mercado, de hecho, tenía un entorno de tendencia que intentaba tener una tendencia más alta que crear un mínimo a corto plazo en diciembre y luego finalmente alcanzar este máximo en la primera parte de diciembre de este año. Entonces, la moraleja de todo esto es que si estudiamos las notas del Tesoro a 10 años y su precio de acción, se moverá en su tendencia estacional o si el índice del dólar se mueve junto con él, eso sugiere que vamos a estar en una gran consolidación.
Si observa todos los pares de divisas que negociamos en la forma de la libra esterlina, el euro dólar, esos pagadores estuvieron en grandes consolidaciones durante toda la mitad de 2016. Eso se atribuyó a la consolidación que vimos en la nota del Tesoro a 10 años y el índice del dólar porque básicamente se están moviendo en la misma dirección, pero estaban limitados por un rango. Eso también se traducirá en el comercio de rango limitado. La única advertencia será hasta que veamos la votación del Brexit, y ese obviamente será el gran impacto para las últimas partes de los meses de verano. Pero antes de eso, todo lo que vimos en el mercado estaba sujeto a un rango para el comercio de divisas. Entonces, una de las cosas que dije acerca de este mes, será útil para usted, es cuando está buscando una operación que será explosiva y tendencia cuando la tendencia estacional de las notas del Tesoro de 10 años esté en vigor. Ve qué sucede y está respaldado por lo contrario y la acción del precio que ve en un índice del dólar como lo describimos aquí. Si no muestran que es probable que estemos en una consolidación de rango limitado y eso significa que se centrará en movimientos a muy corto plazo, eso significa que habrá una alta probabilidad de operaciones a corto plazo y operaciones diarias y altamente improbable para operaciones de posición a largo plazo. Las operaciones de posición a largo plazo van a ser favorables en las condiciones que acabamos de mostrar aquí. Cuando vemos notas del Tesoro a 10 años moviéndose en entornos de tendencia, eso pondrá al índice del dólar en un entorno de tendencia. Además, si vemos la ausencia de la tendencia estacional, la más fuerte en la forma de la señal de compra de bonos del Tesoro a 10 años alrededor de junio-julio, si eso no ocurre, entonces nos centraremos en dónde se forman los máximos estacionales en el tenencia estacional para las notas del Tesoro a 10 años para sincronizarnos con el alcance opuesto. En otras palabras, el hecho de que la tenencia estacional sea la más fuerte como una compra en junio-julio para bonos del Tesoro a 10 años no significa que ese no sea el caso porque los mercados no siempre están haciendo lo mismo cada vez. Podemos centrarnos principalmente en ser un operador bajista de notas a 10 años, lo que nos daría el máximo de noviembre como indicamos aquí, que también se alineó para la tendencia Cecil para nuestra elección este año. Así que vamos a construir sobre este modelo aquí en la próxima enseñanza y hasta entonces, buena suerte en el buen comercio.